Continuamos, esto es América. Desde el sur de Florida existe una profunda preocupación por las naciones que en el continente muestran señales de permanencia de estos regímenes totalitarios. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Cuba y también de Nicaragua. Una nación que ha mostrado sin duda sus habitantes, su población, esa necesidad de cambio y que se ha visto oprimida por el gobierno de Daniel Ortega, que no ha escatimado esfuerzo a través de las violaciones constantes de libertades civiles para acallar a su pueblo. Este es un escenario preocupante. Tiene una posición supremamente importante la diáspora, donde quiera que se encuentre de ese país. Creo que cada representante de las distintas naciones que tenemos nosotros ese compromiso para el regreso de a nuestras queridas tierras, tenemos que contribuir de alguna manera. ¿Cuál es el propósito de las diásporas? Y en este caso, el compromiso de los nicaragüenses que se encuentran fuera de su querida patria. Vamos a conversarlo con nuestro siguiente invitado, Jonathan Duarte. Él es director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Precisamente para hablar de este importante foro que se ha realizado durante las últimas horas, trazando caminos para la justicia democrática en Nicaragua, un compromiso de organizaciones sin fines de lucro. Jonathan, ¿cuáles son los objetivos de algo que, si se quiere, para muchos puede ser utópico, la justicia transicional? Pero sabemos que con el propósito, con el compromiso, eso sí, y también con la verdad por delante, se puede llegar a este objetivo. Bienvenido, cuéntanos. Muchas gracias, José. Es un placer estar contigo. Saludos a tu audiencia también. Nosotros decidimos hacer este foro con el presidente del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua en Miami. Realmente es una gira que será en varios países, pero iniciamos en Miami, en la Universidad Internacional de la Florida. Y lo hicimos porque tuvimos una conversación con el presidente del grupo de expertos y una de las cosas que nos comentó cuando nosotros hablábamos sobre la comunidad internacional es que realmente la comunidad internacional es un club y hay que hablar con los miembros individuales del club para poder mover agendas en estos espacios más grandes. Entonces decidimos hacer esta gira con el nuevo informe del grupo de expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, porque realmente no es solo un documento, es una radiografía del terrorismo de Estado. Este informe transforma los testimonios de las víctimas en pruebas y ya no estamos hablando de abusos. Esto es un expediente penal internacional. Entonces, el mensaje de Jean-Michel Simon, el presidente de este grupo de expertos, valida que la comunidad internacional y el club, digamos, no ha pasado la página con Nicaragua, pero debemos como diáspora seguir presionando a los países democráticos que juzguen a los perpetradores de estos crímenes fuera de Nicaragua. Jonathan, cuando hemos sido testigos de toda la dinámica a propósito de la operación el pasado 3 de enero en Caracas, con el arresto de Nicolás Maduro. Hemos visto cómo se ha profundizado la presión por parte del gobierno estadounidense en el hemisferio. En Cuba Ujú. también han generado un mecanismo similar, quizás de otra denominación, con la intervención de otros actores, pero el propósito es el mismo: aliviar la crisis que atraviesa internamente cada una de esas naciones. Los lapsos son distintos, la manera y quizás la figura, si en una figura para el arresto de Maduro fue la judicial, en este caso en Cuba arroja otras señales distintas. Quiero entender cuál debe ser la figura para que en Nicaragua ocurra una presión similar, porque entiendo que esos señores que estamos viendo en pantalla, Daniel Ortega y Rosario Murillo,
guardan mucho la apariencia a través de la comunidad internacional, pero dentro la gente tiene temor de manifestar. Es decir, puede quizás permitir la inversión extranjera y darle la apariencia o tranquilidad a la comunidad internacional de que hay una inclusión genuina. Pero no, señor, allá hay temor y la gente no puede protestar. Hay presos políticos en estos momentos en Nicaragua. Así es. Y es muy interesante porque desde la captura del criminal Maduro en enero, el régimen sandinista ha tratado de dar como ciertas concesiones adelantadas al gobierno de Trump. Por ejemplo, quitar el visado libre a cubanos y a varios países como Burkina Faso, sabiendo que ellos se habían vuelto un trampolín para la migración ilegal a Estados Unidos y un centro de tráfico humano. También soltaron algunos presos políticos, pero como todos sabemos es una puerta giratoria y el gobierno de Estados Unidos no está comprando lo que ellos están tratando de vender. De hecho, la retórica de Estados Unidos ha sido aún más fuerte en contra del régimen, particularmente en contra de la codictadora Rosario Murillo. El secretario de Estado ha dicho que se ha inventado esta posición de la copresidencia, lo cual es cierto. Incluso varios otros comentarios dirigidos al régimen y también hacia los personeros. Otra cosa muy interesante, José, es que, y algo que mencionó Jean-Michel Simón en el conversatorio, fue que nos tenemos que enfocar en el círculo medio de Ortega y que se va a romper cuando los mandos medios, no solo de los ministerios, pero también del ejército, saben que la ONU y la comunidad internacional saben quiénes son. En días recientes hemos visto que empresarios chinos ligados a la minería y sus directivos como Fei Wu Bian han sido sancionados. El viceministro de Energía y Minas también fue sancionado. Dos hijos que han mantenido un perfil bastante bajo, Maurice Facundo y Daniel Edmundo, que dirige los medios de comunicación tras bastidores, y Maurice Facundo, que usa digamos, sports washing, ¿verdad? El deporte internacional para tratar de lavar la cara al régimen, fueron recientemente sancionados también. Entonces, estamos viendo que aunque el régimen trate de maquillar un poco que son democráticos o que están suavizando o tratando de dar una apertura, estamos viendo que el gobierno de Donald Trump está buscando una salida de este gobierno. Justamente ayer, el dictador Ortega lo sacaron de su sarcófago, que lo sacan una vez cada 3 meses, lo desempolvan para decir sandeces, y salió hablando barbaridades del presidente Trump. Eh, una cosa que no había hecho desde enero. Entonces se ve que está molesto por estas sanciones porque le está golpeando el pilar económico, que es el oro. Jonathan, cuando hablamos de la justicia transicional, esto es un compromiso para las organizaciones, es un compromiso para eh, mm, aquellas, aquellas organizaciones que están comprometidas precisamente con la defensa de las libertades civiles. ¿Cuáles son en estos momentos las condiciones que pueden definir la certeza en el cumplimiento de estos objetivos? La justicia transicional en Nicaragua. Bueno, lo primero es que tenemos que juzgar a a los criminales de lesa humanidad, los que participaron en asesinatos, en represión, no pueden ser partícipe de ningún tipo de transición ni ningún gobierno nuevo. Eso sería lo primerito. Pero también quería comentar algo sobre el informe que presentó el GREN. Habían dos puntos muy interesantes. El primero es el tema de la muerte civil. Eh, Hemos visto un fenómeno de apátrida de facto. El régimen no solo le ha quitado la ciudadanía,
a la gente, pero también no está permitiendo que la gente que sale del país vuelvan. Entonces, esa sería una otra condición. Tienen que regresarle la ciudadanía a todos los que se la quitaron y a todos los que no han permitido entrar al país, tienen que poder regresar con condiciones y seguridad. Entonces, diría que esos serían algunos acuerdos mínimos a los que se podía llegar para empezar a hablar sobre la justicia transicional. La otra parte, el otro hallazgo, digamos, que salió del informe es el tema de la represión transnacional. Hemos visto asesinatos en Costa Rica, hemos visto hostigamientos, grabaciones, doxing aquí en Miami, intimidación a la familia en Estados Unidos y en Miami para silenciar las voces. Entonces diría que otro paso que se tendría que tomar es reparación y justicia para esas víctimas. Cuando hablamos de este tipo de procedimientos irregulares en Estados Unidos, donde existe esta presión, eh, es lamentable como algunos pseudo representantes de la diáspora pueden comprometerse y pueden prestarse para ello. Por fortuna estamos en tierra de libertad, pero una libertad que no es libertinaje. Existen Correcto. mecanismos para la aplicación de justicia. Y en este caso yo apuesto por ello. Jonathan, es muy sensible, es muy delicado el hecho de que si hay objetivos por parte de un liderazgo genuino de la oposición nicaragüense acá, también hay que reconocer que existen enemigos precisamente de esas voces que tratan de llamar la atención de la comunidad internacional desde acá de Estados Unidos con estos hechos deplorables que han ocurrido recientemente. Así es, se hacen pasar por opositores y o son agentes del régimen encubierto o simplemente son tontos útiles del régimen. Usan la misma retórica, la misma narrativa que usa el régimen en contra de opositores. Es muy interesante esa dinámica, pero lo que está pasando es que el régimen está fanatizando a personas dentro de la diáspora y las comunidades y ha causado muchas situaciones como, por ejemplo, tomas de fotos de personas opositoras que están comiendo en un restaurante y le dicen, esta persona está en este restaurante, vayan a buscarlo en este momento. Eh, Eso puede causar una tragedia. Y más allá de eso, le puedo dar un ejemplo concreto en mi caso. A mí doxearon la dirección de mi mamá, los supuestos opositores en el sur de la Florida, subieron la dirección de mi mamá a Twitter y el régimen mandó eh, a tomarle fotos a la casa de mi mamá y la posteó en su programa mañanero para que todo Nicaragua lo viera con su dirección y acusó a esta pobre señora de 70 años de lavado de dinero y de un montón de otras barbaridades. Entonces es muy peligroso lo que estamos viendo y se siente que los tentáculos del régimen están penetrando no solo Costa Rica, Estados Unidos, pero Europa también. Yo de verdad me asombro con con esa apariencia de estas personas que se han mostrado comprometidas con la administración en la Casa Blanca con el propósito de una liberación de Nicaragua, pero que posteriormente, al entregar este delivery de narrativa que estoy compartiendo contigo en estos momentos sobre el rescate de la libertad, el rescate de la democracia en Nicaragua, posteriormente viene una acusación sin fundamento hacia personas que se han destacado precisamente por la necesidad de recuperar las libertades civiles, pero también por ser víctimas de del propio régimen en Nicaragua. Jonathan, ahora la posición de la diáspora apartándose de este conflicto que creo y estoy convencido de que viene con... ellos tienen una misión, divide y vencerás. Creo que eso es
esa es una premisa que ha utilizado generalmente los enemigos de la oposición en el continente. En Venezuela estamos acostumbrados a ello y hay protagonistas que en estos momentos acaparan la atención, pseudo opositores que son los que van a diluir el voto en algún momento cuando toque ese momento. Pero en Nicaragua, ahora, ¿están creyendo en eso los nicaragüenses acá también, en el sur del estado de Florida o en lugares donde se encuentren? Pues realmente no, es un grupo reducido que está creyendo y comportándose de esa manera. Este fin de semana, por ejemplo, nosotros conmemoramos el 8º aniversario de la rebelión de abril en 2018 y fue muy lindo aún con los intentos de boicot, con las mentiras, con las calumnias, ver a tantos miembros de la comunidad unirse y no solo unirse en un solo lugar, pero firmamos una proclama de unidad para buscar puntos en común y trabajar en conjunto para demostrarle a la comunidad internacional y a la administración Trump que somos diversos, pero somos unidos y tenemos un frente amplio que está listo para tomar las riendas del país. Ahora, Jonathan, los siguientes pasos que hay que honrar a propósito de el desafío que existe en Nicaragua. Es decir, la convocatoria de elecciones es una meta muy distante, pero mientras esto ocurre, mientras tú y yo estamos conversando, ¿qué sucede en Nicaragua? Bueno, en primer lugar, deberíamos de usar esta herramienta del informe del GREN para abrir juicios penales internacionales. No basta con comunicados, hay que cortar el financiamiento también de los organismos internacionales al régimen. Y eso es algo que hemos estado trabajando muy fuertemente con los diferentes países. Para nosotros es insólito ver que, por ejemplo, en la OEA, un país vota en una resolución en contra de Nicaragua, pero después en el Fondo Monetario Internacional votan a favor de desembolsar fondos. Entonces hemos estado bien enfocados en hablar con no solo las cancillerías, pero también con los ministerios de Finanzas, de Hacienda, para asegurar que sus políticas internacionales estén alineadas. Entonces, eso ha sido un enfoque importante para nosotros también. Pero la otra parte que hemos estado enfocándonos es la reconstrucción del tejido social dentro del país. Nosotros estamos clarísimos que en cualquier momento algo va a pasar y necesitamos tener a la gente organizada, la gente que va a defender los votos, la gente que se va a tirar a las calles si ellos quieren. Entonces, ese es otro enfoque de nosotros, la presión internacional y la organización territorial, pero de manera descentralizada para poder proteger a las personas que están dentro del país. Jonathan, para concluir, ¿cuáles son las siguientes actividades en el marco de esta gira que están realizando? Sí, bueno, hoy llegó a San José, Costa Rica, Jean-Michel Simón. Habrá otro panel donde vamos a presentar el informe, seguido por un viaje a Honduras, que para nosotros es muy importante, particularmente porque hemos visto una cercanía del partido gobernante, aunque sea de derecha, con el régimen. Esta relación ha sido histórica, entonces queremos sentarnos con el liderazgo nuevo del presidente Tito Asfura y presentar estos hallazgos para asegurar que estén claro que los vecinos no son amigos. Jonathan, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a lo que sucede en Nicaragua, a lo que hacen los nicaragüenses acá en el sur de Florida y en el mundo entero. Apreciamos mucho tu participación en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Hasta Buenas la próxima. noches. Igualmente. Conversábamos con Jonathan Duarte, él es director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima.